Continuamos en versión vanguardia. ¿Y qué les parece si hablamos sobre sexualidad? Les interesa el tema, ¿eh? En realidad es importante, la sexualidad forma parte de nuestra vida, forma parte de los placeres de la vida y en realidad en esta vida terrenal el ser humano va sufriendo cambios, algunos en forma genuinos, personales, físicos y fisiológicos y otro a través de todo lo que nos propone la sociedad, ¿no? Y el consumismo. Y el trabajo y las cosas que a veces no podemos manejar y el estrés nocivo, porque si bien no es malo el estrés, cuando uno está muy nervioso o está muy alterado, no puede disfrutar de las cosas cotidianas en la vida. Y la sexualidad forma parte de una cosa cotidiana en la vida de una pareja, en la vida de un ser humano. Por eso estuvimos hablando con la psicóloga Silvana Saboini, especialista en sexualidad. Silvana, además de tantos lugares donde la podemos ver, porque ella es invitada a diferentes programas, porque es muy clara y muy docente a la hora de explicar, es además la presidenta de la Asociación Rosarina de Educación Sexual, y consultamos sobre este tema, ¿no? La incidencia que tiene el estrés en la sexualidad. Y esto nos decía. Y el estrés es imprescindible para la vida, en realidad es una respuesta de vida, ¿no? O sea, es una respuesta adaptativa. Ahora, ¿qué pasa? Esa respuesta adaptativa no siempre es funcional, porque a veces es excesiva, a veces se sostiene en el tiempo más de lo necesario, y lo primero que afecta, ¿qué es? La sexualidad. Es decir, fíjate vos que muchas personas vienen a consulta sexológica por dificultades en su vida sexual, justamente, y allí es donde se realiza el diagnóstico de, de un trastorno de ansiedad, de un estado depresivo o de una fase de agotamiento del estrés, que la persona hasta ese momento no se había planteado. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta del estrés es una respuesta masiva, global, de todo el organismo. Pero en relación a lo que es la sexualidad puntualmente, cuando estamos estresados se activa un eje, y hago esto así porque va de la cabeza hacia las gónadas o las glándulas, digamos, sexuales. Entonces, es un eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, el que se ve afectado en situaciones de estrés. Porque el eje neuroendocrino del estrés es hipotálamo, hipófiso, suprarrenal. Las suprarrenales, como la palabra indica, son dos glándulas que están por encima de nuestros riñones, que a grandes rasgos vamos a decir que en situación de tensión o de sobrepresión segregan un montón de sustancias, entre las cuales están las catecolaminas, el cortisol. El cortisol a corto plazo inhibe el eje que te dije antes, gonadal, el eje de las glándulas sexuales, el eje de las hormonas sexuales. ¿Por qué lo inhibe? Porque en una situación de estrés, ¿qué es importante? ¿Reproducirse o preservar la vida? Preservar la vida. El organismo no distingue, digamos, las causas del estrés. Entonces lo que dice es, bueno, si estamos en peligro, lo que yo percibo como una amenaza y desencadena una respuesta de estrés, a mí me hace entrar en una alerta. Entonces todo mi cuerpo empieza a acopiar y a distribuir las energías de otra manera. Entonces, ¿qué dice? Vamos a quitársela a la sexualidad porque ¿quién se quiere reproducir cuando hay que tratar de sobrevivir? Exacto. Y entonces se inhibe el eje neuroendocrino de las hormonas sexuales. Esto es fisiológico, porque a veces que las personas creen que es por una cuestión subjetiva, digamos, o que uno dice, bueno, relativo. No es, es un hecho fisiológico, neurológico, endocrino, sistémico, que compromete a todo el organismo, porque toda la complejidad psicobiosocial que siempre destacamos en la sexualidad humana está puesta en juego en la respuesta sexual. Entonces, cuando se desregulan esos ejes, que son complejos y frágiles, entonces esa desregulación hace que ya no funcione como ese reloj suizo
digamos, que tiene que ser el organismo para poder arribar a una respuesta sexual placentera. Y por ahí este estrés dificulta más al hombre que a la mujer, porque bueno, él tiene que responder de otra manera, porque tiene su sexo más expuesto y porque bueno, por ahí se le hace más complejo todo este tema, ¿no? Que a la mujer. No sé si lo dificulta más, queda más de manifiesto. Queda más de manifiesto. Exacto. Es más evidente, eso es cierto. Es decir, ¿por qué es más evidente? Porque es más evidente la respuesta de excitación. El signo de excitación sexual en el varón es la erección, que es visible. O sea, claro, es visible si la hay y es visible si no la hay. En la mujer, la respuesta, digamos, de excitación, la fase de excitación, se identifica por la lubricación vaginal y por toda otra serie de cambios subjetivos y sistémicos que no son tan perceptibles. Exactamente. Entonces, es como que puede pasar, digamos, o es más fácil convivir con esto sin que el otro lo note, pero en realidad para la mujer también, si está sometida a esa sobrepresión o sobretensión que es el estrés, va a ver afectada su respuesta, su nivel de deseo sobre todo. Claro, el deseo es lo primero que desaparece. Claro, porque hablábamos en otros micros, ¿no?, del tema del deseo y la importancia de esto, de tener deseo, y el deseo lo ocasiona una serie de circunstancias, de factores, de momentos que hacen que uno tenga ganas de, también la situación, la tranquilidad, el tener ganas de la previa, y cuando uno está con un estrés galopante, ni ganas ni tiempo, creo. Ni ganas, ni tiempo, ni energía. Claro. Porque ese es el tema. A veces uno tiene ganas porque uno puede decidir participar de un encuentro sexual sin que exista el deseo espontáneo. ¿Viste esa sensación de, tengo ganitas de? Bueno, no, puede que no esté el deseo espontáneo, pero que uno decida consciente y deliberadamente participar de ese encuentro. Y puede que el tiempo te cueste hacértelo, pero cuando no te queda resto de energía en el organismo para responder, ahí es donde se ven los mayores niveles de dificultad, porque puede, en el varón, como vos decías, está claramente más manifiesto, digamos, en cuanto a que puede no poder lograr o sostener una erección. Y en la mujer puede participar, pero a lo mejor tiene más dificultades para alcanzar un orgasmo. ¿Por qué? Porque le cuesta más también poder focalizar la atención. En la respuesta sexual, el tener la atención focalizada en las sensaciones, en lo que uno, no digo en la genitalidad, digo en las sensaciones corporales, emocionales, en compenetrarse con ese momento y poder estar con una conciencia plena en el instante que estoy viviendo, eso requiere de los recursos atencionales al servicio de ese momento. Y a veces justamente la dispersión que hace que tengamos muchos olvidos. Viste que en el estrés la gente se queja mucho de esto, me olvido, tengo fallas en la memoria, bueno, así como no prestamos atención y por lo tanto no recordamos en nuestra vida cotidiana pequeñas cosas, tampoco podemos focalizar la atención debida en ese momento. Y mucha gente que está estresada o nerviosa o ansiosa recurre a medicamentos que lo tranquilicen, que le permitan dormir. ¿Estos medicamentos afectan a su nivel o a su potencia sexual? Sí, es una buena pregunta la que haces, porque muchas veces recurren a medicamentos o incluso al alcohol. Es decir, que es más accesible porque, bueno, es de comercialización libre y legal en nuestro país. Entonces, cualquier sustancia psicoactiva, sea un psicofármaco o sea el alcohol o otro tipo de drogas, es cierto que puede generar un nivel de relajación, digamos, pero no es cierto que va a mejorar la respuesta sexual. El alcohol es un depresor del sistema nervioso y por lo tanto va a tender al contrario, a afectar negativamente el desempeño sexual. Muchos jóvenes, y eso es preocupante, me consultan, digo jóvenes, me refiero a 19, 20, 21, 22 Tremendo. Años, por dificultades en la respuesta sexual, y lo primero que pregunto, bueno, pero consumís mucho alcohol, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? o sí, tomo para estar más relajado y entonces no tenés respuesta sexual. Entonces,
si bien en una persona con un trastorno de ansiedad, con una indicación médica, psiquiátrica, o sea, ¿por qué digo psiquiátrica? Porque aunque sea para un trastorno de ansiedad, que no es algo menor, pero digamos no es una gran alteración mental, aún para esto hay que ir a un especialista, porque el clínico, el médico de cabecera puede tener muy buena voluntad, pero no es un especialista. Entonces, el especialista lo va a manejar bien administrado, en la dosis justa y necesaria y no más que eso. Bueno, puede favorecer cuando realmente hay una indicación terapéutica para tomarlo. Lo que vemos hoy en día es que hay un consumo abusivo de psicofármacos para los estados de ansiedad, que no siempre son trastornos de ansiedad. Muchas veces hay poca tolerancia al estrés, que no es lo mismo tener un trastorno de ansiedad que tener consecuencias, digamos, orgánicas de un estado de tensión. Lo ideal sería saber manejar este estrés, sí, o esta vida así ajetreada de alguno. Totalmente, porque además los mismos, fíjate vos, yo hago sexología clínica y psicoterapia. Para las dos actividades recurro a las mismas técnicas. O sea que, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que una persona puede hacer para modular la ansiedad es también lo que puede hacer y está indicado para favorecer la respuesta sexual. Que básicamente, y sin necesidad de ir a un consultorio, tiene que ver con incrementar la actividad física de cualquier tipo, o sea, gimnasio, caminar, correr, nadar, lo que fuere. Alimentarse saludablemente, tratar de evitar cualquier tipo de psicotóxicos, es decir, psicofármacos o drogas legales o ilegales, descansar lo suficiente y, bueno, utilizar en lo posible alguna técnica de relajación muscular que permita monitorear, digamos, el estado de tensión o relajación de nuestros músculos, aprender a respirar correctamente, que eso incluso técnicas de yoga, ahora el mindfulness que está tan, digamos, de moda ahora, que recupera muchos elementos de meditación y demás. Es decir, hay un montón de recursos antes que un psicofármaco. Leía esto, no es específicamente de sexualidad, pero es un dato interesante ya que traes lo de los psicofármacos para la ansiedad. Leía una nota que ratificaba algo que había escuchado el año pasado. Cada vez se demuestra más que el consumo de benzodiazepinas, que básicamente los tranquilizantes son drogas de tipo de la familia química de las benzodiazepinas, aumenta la probabilidad de sufrir síntomas de demencia en, digamos, edades más tempranas o más avanzadas, en general más avanzadas. Pero si sabemos que esto atenta contra nuestra reserva cognitiva para poder, digamos, llegar a tener una mejor calidad de vida, transitar un test mayor, disfrutando de todas nuestras actividades, incluso de una sexualidad sin riesgos de embarazo, sin correr con los hijos, sin todo, o sea, hay más libertad que en otros momentos. Preservémonos para también poder seguir disfrutando. Interesante, ¿no? Y bueno, como nos decía Silvana, es importante autoconocernos, ¿no? No podemos evitar que la sociedad avance, que nos demande cada vez más cosas, desde nuestra misma persona, desde demandarnos, hasta la sociedad, hasta la familia, el trabajo. Bueno, hay diferentes razones. Pero qué importante, como decía Silvana, y yo creo que lo refuerzo diciendo, el poder respirar, el poder entendernos, el poder respetar nuestro cuerpo, y saber que por ahí lo que no se puede hacer hoy será mañana. Yo lo aprendí, hay que aprenderlo para poder vivir más tranquilo y poder disfrutar de cada cosa de la vida, que de esto se trata, ¿no? La vida misma y también la sexualidad. Hacemos una pausita, en el próximo bloque hablamos sobre accesorios. ¿Qué te parece? Ya seguimos.